Bueno, buenos días, mucho gusto, yo soy María Alejandra Recio. Les voy a presentar las emergencias radiológicas en sistema nervioso central no traumáticas y no vasculares. Entonces, para empezar brevemente el contenido, vamos a ver una introducción, pasaremos a revisar un poco la fisiopatología y a través de la doctrina de Monro-Kelly intentar entender cómo es que funcionan la mayoría de los hallazgos que vamos a poder encontrar en las imágenes, y precisamente son esos hallazgos críticos que alteran el volumen cerebral y el líquido cefalorraquídeo los que vamos a aprender a identificar para poder reportar de la manera más oportuna. Por último, algunas conclusiones. Entonces, ¿qué es una emergencia? Una emergencia es toda aquella situación en la que se requiere una acción y decisión médica emergente según la OMS. Desde radiología, nuestro papel es precisamente intentar reportar lo más oportunamente algunos hallazgos que suelen ser complicaciones a ciertas patologías que requieren una atención inmediata. Hay muchos de los diagnósticos que ciertamente se pueden diagnosticar de manera clínica. Por ejemplo, la meningitis es un diagnóstico netamente clínica y cuyo retraso puede incrementar la mortalidad hasta 1.7 veces. Sin embargo, nuestro rol es precisamente identificar algunas complicaciones asociadas para que sean manejadas de la manera más oportuna. Por otra parte, tenemos que la cefalea es uno de los principales motivos de consulta al servicio de urgencias y recordemos que pues, la mayoría de estas emergencias que vamos a ver precisamente ese es como el síntoma cardinal que van a aquejar a los pacientes. Entonces es muy importante que nos familiaricemos con estas otras patologías que pueden ser pues, emergentes. Entonces, para empezar tenemos la doctrina de Monro-Kelly, que básicamente es una relación entre los volúmenes y los compartimientos intracraneales pues que mantienen esa presión intracraneal de manera constante. Entonces tenemos el cráneo, que es esta estructura ósea que tiene un volumen constante, dentro del cual va a haber tres compartimientos. Tenemos el compartimiento del cerebro, el compartimiento del líquido cefalorraquídeo y de la sangre, que por lo general mantienen volúmenes muy constantes. En el momento que uno de estos tres compartimientos se altera, los otros, a manera compensatoria, intentan alterar sus volúmenes para conservar las presiones intracraneales. Por ejemplo, si hay un tumor en el parénquima, pues va a hacer que ese parénquima se expanda y eso va a condicionar que el compartimiento del líquido cefalorraquídeo y de sangre disminuyan un poco su volumen. Si hay, por ejemplo, un incremento en el compartimiento de la sangre, como ocurre en los pacientes que tienen hematomas subdurales o epidurales, va a hacer que ese compartimiento del líquido cefalorraquídeo ceda un poco, precisamente para compensar las presiones. O, como ocurre en la mayoría de las situaciones que vamos a ver, si hay una alteración en el compartimiento del líquido cefalorraquídeo, va a hacer que los otros compartimientos, a manera compensatoria, intenten regular las presiones. Sin embargo, este mecanismo suele fallar. Entonces, recordemos un poco qué es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado del plasma que se produce en los plexos coroides que van a estar localizados en la superficie del sistema ventricular. El sistema ventricular está organizado en unos ventrículos laterales, un agujero de Monro, un tercer ventrículo, un acueducto de Silvio y un cuarto ventrículo, y ya desde este punto, a través de los agujeros de Luschka y de Magendie, va a pasar hacia las cisternas y ahí alcanza el espacio subaracnoideo, donde va a través de las granulaciones aracnoideas ser drenado hacia el sistema venoso. Esas granulaciones aracnoideas, para que ustedes lo entiendan bien, son como los sifones de una bañera. A través de ellas es que ese líquido cefalorraquídeo sale hacia las venas. En promedio se dice que producimos entre 500 a 600 mililitros diarios de líquido cefalorraquídeo. Y esto es muy importante porque significa que todo el tiempo estamos haciendo un recambio constante de ese líquido. En promedio tenemos en el cráneo alrededor de 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo, 25 mililitros dentro del sistema ventricular y el resto va a estar precisamente en las cisternas y ese espacio subaracnoideo. Cuando se altera esta dinámica del líquido cefalorraquídeo va a aparecer una de las primeras patologías que vamos a ver, que es la hidrocefalia. Entonces la hidrocefalia es precisamente esa expansión del sistema ventricular por un incremento de la presión intraventricular secundario a un mecanismo anormal del líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué puede alterarse ese mecanismo? Hay tres causas. Lo primero es que haya una producción excesiva de líquido cefalorraquídeo. Se dice que eso ocurre, por ejemplo, en las carcinomatosis de los plexos coroides, aunque eso ya está en discusión. La segunda causa es que haya una obstrucción en la salida ventricular y eso lo vamos a conocer como hidrocefalia no comunicante. Y la tercera causa es que haya una pobre reabsorción de ese líquido cefalorraquídeo en las granulaciones aracnoideas que les mostré y esto se va a conocer como hidrocefalia comunicante. Entre las causas de hidrocefalia no comunicante, básicamente tenemos tumores. Todos los tumores que ustedes se puedan imaginar que puedan condicionar
una obstrucción del sistema ventricular en alguno de los puntos críticos, que es el agujero de Monro, el acueducto de Silvio o el cuarto ventrículo. Dentro de las causas comunicantes tenemos básicamente cualquier cosa que altere esa fluidez del líquido cefalorraquídeo. Entonces básicamente están las meningitis, que pueden ser infecciosas por medicamentos o secundarias a cáncer, en el cual hay un incremento en esas proteínas y hace que ese líquido no pase libremente por esas granulaciones aracnoideas y se empiece a acumular en el espacio subaracnoideo o el sistema ventricular. Hay otras alteraciones en la comunicante, como lo son alteraciones en la fosa posterior, que pues las vamos a ver más en niños, pero lo que básicamente quiero que se lleven es no comunicante, causas obstructivas, que son tumores, y comunicante, que son aquellas fallas que se producen en las granulaciones aracnoideas. ¿Cómo se ve entonces la hidrocefalia? Para ello les traigo a este paciente, un paciente de 40 años, venía por cefalea y sensación de mareo, y lo que encontramos fue este tumor en fosa posterior, que se comportaba, pues característicamente restringía mucho a la difusión, y eso lo hacen los tumores que son hipercelulares o que tienen un alto contenido proteico, y no presentaba casi realce tras la administración del contraste. Se sugirió el diagnóstico de un quiste epidermoide que después fue confirmado histológicamente, pero más allá del tumor, que tiene una localización, que es el primer mensaje que se deben llevar a casa, y es que los tumores de fosa posterior por lo general son una emergencia quirúrgica porque pueden predisponer a desarrollar hidrocefalia. Entonces vamos a ver si este paciente estaba o no cursando con una hidrocefalia, y los hallazgos que debemos buscar es precisamente la dilatación de ese sistema ventricular, que lo vamos a ver por unas astas frontales dilatadas, abalonamiento del tercer ventrículo, dilatación de las astas temporales, y en el momento que ustedes vean que el tercer ventrículo y las astas temporales de los ventrículos laterales están dilatadas, pues su paciente tiene un diagnóstico de hidrocefalia. Hay otros hallazgos, como por ejemplo la elevación, adelgazamiento y esta morfología redondeada del cuerpo calloso, que también nos indican pues, que hay un incremento de ese volumen dentro del sistema ventricular. Pero los hallazgos que nos indican que ese paciente sí está cursando con una emergencia son estos dos, que es la migración transependimaria y la obliteración de los surcos. La migración transependimaria o edema transependimario lo vamos a ver representado por estas hiperintensidades, que por lo general se localizan adyacentes a las astas occipitales, son muy simétricas y bilaterales, y pues básicamente se comportan como edema porque eso es lo que es. Y la obliteración de los surcos, que es precisamente esa disminución en los espacios subaracnoideos. Entonces, la emergencia es la hidrocefalia aguda, que precisamente pues está relacionado con una elevación de esas presiones intracraneales. Y ahora lo que es importante entender es por qué algunos pacientes desarrollan hidrocefalia y otros no. Y esto lo podemos comprender a través de la teoría del sistema linfático. Esto es algo que es más bien reciente. Antes se tenía el modelo unidireccional que les expliqué inicialmente, pero ahora lo que sabemos es que hay un sistema linfático. El sistema linfático es el sistema linfático de las células gliales, que se encargan de recoger todos esos residuos que están en el intersticio y en las células, y ayudan también a depurar un poco esa cantidad de desechos y pues como de proteínas extras que están dentro de ese espacio subaracnoideo y espacio intersticial. Este sistema linfático básicamente funciona a través de unos canales de aquaporina 4 que van a estar localizados precisamente en esas superficies ependimarias de los ventrículos laterales y localizados en los pies de los astrocitos. Cuando estos canales de aquaporina 4 se tapan y no puede hacerse como una adecuada evacuación de todos estos desechos hacia los espacios de Virchow-Robin que se comunican finalmente con el espacio subaracnoideo, es el momento en que se piensa que los pacientes van a cursar con hidrocefalias agudas. Bueno, tenemos este otro escenario, que son pacientes que potencialmente pueden desarrollar hidrocefalia y son precisamente por condiciones que se localicen en sitios de alto riesgo para generar una obstrucción. Este es un paciente que consultaba también por cefalea y encontramos en esta tomografía simple esta masa hiperdensa localizada en la topografía del tercer ventrículo. Deciden realizar una resonancia magnética, encontramos que esta masa se comporta hiperintensa en T1 y esto es probablemente pues, su principal característica. Estamos ante un paciente que tiene un quiste coloide. Los quistes coloides son tumores cerebrales primarios benignos que básicamente tienen un contenido de proteínas muy alto y eso es lo que hace que se vean tan densos en la tomografía e hiperintensos en la resonancia. Ellos pueden tener en las otras secuencias apariencias muy variables dependiendo si tienen o no sangre u otros componentes, pero la hiperintensidad en T1 es algo que siempre está presente.
En el 99% de los casos van a estar localizados en el foramen de Monro y es precisamente por eso que significan un potencial riesgo o una emergencia, porque pueden llevar al paciente a una hidrocefalia obstructiva con muerte súbita. ¿En qué pacientes debemos tener mayor temor que este fenómeno pueda ocurrir? Entonces, para eso existe la escala de riesgo del quiste coloide, en la cual si el paciente tiene más de 65 años, si está quejando cefalea, si este quiste tiene un diámetro axial de más de 7 centímetros, si se ve hiperintenso en FLAIR, como era el caso del paciente, o si se localiza en una de las zonas de riesgo, como lo es la zona 1 o la zona 3, que están delimitadas por la pared anterior del ventrículo lateral y el contorno posterior del cuerpo mamilar, o el contorno anterior del acueducto con el contorno posterior del ventrículo lateral. Si se localizan en estas zonas, pues el problema es que pueden tapar este agujero de Monro o el acueducto de Silvio y llevar al paciente a una hidrocefalia obstructiva. Tenemos este otro escenario. Este es un paciente joven, venía por cefalea y fiebre, deciden realizar esta tomografía de cráneo, donde encontramos esta colección subdural hipodensa que se asociaba a cambios inflamatorios en los tejidos blandos de la región prefrontal y a una ocupación por material con densidad de tejidos blandos del seno frontal y del seno maxilar. En este paciente se sospechó un empiema. Efectivamente, neurocirugía lo llevó a drenaje quirúrgico, encontrando que esta colección era pus, y lo drenan. En su posquirúrgico tiene deterioro neurológico, deciden realizar esta tomografía de cráneo con contraste que permite identificar la presencia de edema vasogénico con esta lesión hipodensa de contornos hiperdensos. Sin embargo, como suele ocurrir en las tomografías de cráneo contrastada, toca complementar con una resonancia de cerebro con contraste para caracterizar adecuadamente. Entonces, efectivamente, lo que encontramos es que esa lesión hipodensa correspondía a un absceso cerebral que estaba restringiendo la difusión y presentaba realce anular tras la administración del contraste, así como también vemos realce hacia las paredes de ese seno frontal y un realce leptomeningio. Entonces, cuando hablamos de infecciones en sistema nervioso central, como les explicaba, la mayoría de veces el diagnóstico es clínico y por tanto la pericia del médico pues, es supremamente importante para disminuir las complicaciones. Sin embargo, el rol de las imágenes precisamente es buscar si ya hay la presencia o no de estos otros hallazgos que pueden cambiar conductas, como lo son los empiemas, los abscesos cerebrales y las ventriculitis. Otra de las condiciones, como les explicaba al principio, es que los pacientes con meningitis tienen mayor riesgo de desarrollar hidrocefalia. No se sabe a ciencia cierta a nivel mundial qué tan probable es que desarrolles hidrocefalia si tienes meningitis. Hay algunos reportes, por ejemplo, en Uganda que hablan que hasta el 60% de los pacientes con meningitis van a cursar con hidrocefalia. Y también se sabe que aquellos pacientes que tienen una meningitis tuberculosa, meningitis piógena por estreptococo, por listeria o por neisseria tienen más riesgo de desarrollarla, pero especialmente importante que recuerden la meningitis tuberculosa. La meningitis tuberculosa es más frecuente en los niños y en los niños hasta en el 85% de los casos van a tener hidrocefalia. Y también es más frecuente en aquellos pacientes que tienen meningitis tuberculosas larvadas de 4 a 6 semanas de evolución, es frecuente que en ese momento cursen con hidrocefalia. ¿Qué es lo que pasa? Que ese líquido cefalorraquídeo incrementa su contenido proteico, tapa esas granulaciones aracnoideas y se empieza a acumular. También ahora pues lo que se piensa es que como ocurre en la pleura y el peritoneo, esa irritación que produce la infección dentro del sistema ventricular puede formar algunas adherencias que potencialmente tapen el acueducto de Silvio o el agujero de Monro y pues lleven también a hidrocefalia obstructiva. Y como les mencionaba, hay otra complicación que es la ventriculitis. La ventriculitis, entonces la vamos a ver en imágenes como un nivel líquido dentro de las astas occipitales predominantemente y va a tener restricción a la difusión por ese alto contenido proteico del pus. Este es un paciente que está hospitalizado por una meningitis, un realce leptomeningio, no estaba respondiendo al tratamiento, deciden realizar esta resonancia y encontramos el hallazgo de ventriculitis. A ciencia cierta no hay una definición clara para lo que es la infección ventricular ni un consenso en los criterios diagnósticos. Sin embargo, se sabe que aquellos pacientes que tienen sistemas de derivación ventricular o que son bebés, pues tienen más riesgo de desarrollarla y que en aquellos pacientes que tienen derivación ventricular la mortalidad se puede elevar hasta un 58% en presencia de ventriculitis. ¿En quiénes la deben sospechar? En pacientes que tengan meningitis que no están respondiendo al tratamiento médico o meningitis recidivantes. Seguimos con este otro escenario que también es emergente. Esta es una muchacha que consultó por cefalea y dolor retroauricular,
Realizan esta resonancia de cerebro, encontramos una defusión mastoidea izquierda que se asociaba a una pérdida del vacío de señal del seno transverso izquierdo que se veía hiperintenso en el T1. Esto correspondía a una mastoiditis con una trombosis del seno venoso transverso y adicionalmente esta paciente tenía hallazgos de otra de las complicaciones que potencialmente pueden hacer y es signos de hipertensión intracraneal. Esos signos de hipertensión intracraneal los vamos a ir a buscar en el contorno posterior de los ojos, que se van a ver aplanados, un ensanchamiento de las vainas de los nervios ópticos, una silla turca parcialmente vacía, y otro de los hallazgos que frecuentemente se describe es K1 de Meckel prominentes, aunque en el caso de ella ese hallazgo no era tan claro. Entonces, la hipertensión intracraneal puede ser aguda o crónica y puede ocurrir en una gran variedad de condiciones, tanto neurológicas y sistémicas. Puede también ser idiopática, esto se conoce como el pseudotumor cerebri, sin embargo, esta no es necesariamente una condición emergente. Y lo que ocurre es que esa presión intracraneal, que normalmente está entre 5 a 15 milímetros de mercurio, se empieza a incrementar. Y a medida que esa presión va aumentando, van apareciendo ciertos síntomas, como lo es el dolor de cabeza, las náuseas, el vómito, el tinnitus pulsátil, la visión borrosa, el deterioro del estado de conciencia e incluso cuando pasan los 40 milímetros de mercurio, se pueden morir. ¿Cuáles son las razones por las cuales esta hipertensión intracraneal produce estas complicaciones tan severas? Está mediado por dos mecanismos. El primero es la isquemia cerebral y el segundo son las hernias cerebrales. Entonces vamos a revisar un poco el tema de hernias, que también puede significar otra emergencia. Para eso les traigo a esta paciente. Ella tenía también cefalea y lo que encontramos fue estas masas extraaxiales que finalmente pues con el diagnóstico histológico se concluyó que se trataban de meningiomas atípicos. Pero lo importante de este caso es que podamos reconocer esas complicaciones asociadas a las hernias. Entonces, ese giro del cíngulo se estaba metiendo por debajo de la hoz del cerebro, que lo vamos a ver representado como una desviación de las estructuras de la línea media, es decir, una hernia subfalcina. Lo otro que tenía esta paciente es que esta porción uncal del lóbulo temporal se estaba herniando a través de ese hiato del mesencéfalo, que lo vemos como esta porción de uncus metiéndose hacia el espacio cisternal. Y pues esto es una hernia uncal. Y el otro hallazgo que tenía esta paciente es que tenía un aparente descenso de las amígdalas cerebelosas. Sin embargo, este es uno de los simuladores que debemos tener presentes cuando estamos evaluando esta fosa posterior y son las malformaciones o las alteraciones en esa morfología de las amígdalas. Puede haber ectopias amigdalinas o Chiaris tipo 1 que pues sin que sea una condición patológica pueden tener esas amígdalas un poco bajas. Entonces, las hernias cerebrales, pues para recordar un poco, tenemos el cráneo, que es una estructura con un volumen fijo que va a estar dividida por unos compartimientos dados por los pliegues de dura madre, que está la hoz del cerebro y el tentorio del cerebelo. Dentro de este compartimiento tenemos entonces el parénquima, el líquido cefalorraquídeo y la sangre, que están en esa constante dinámica para mantener los volúmenes normales. Cuando estos mecanismos fallan, entonces van a aparecer las hernias, y las hernias que básicamente podemos reconocer son la hernia subfalcina, que es ese giro del cíngulo por debajo de la hoz del cerebro. Tenemos las hernias transtentoriales descendentes, que es cuando el mesencéfalo empieza a meterse a través del hiato mesencefálico y a herniar el puente. Tenemos las hernias transtentoriales laterales o hernias uncales, que es cuando ese uncus se mete entre el tentorio del cerebelo y el puente y empieza a condicionar una compresión del puente, y esto es muy grave porque puede tener complicaciones tanto vasculares, por aquí va pasando la arteria cerebral posterior y la arteria coroidea posterior, entonces puede tener complicaciones isquémicas o puede producir lo que se conoce como el síndrome de la escotadura o de Kernohan, en el cual la compresión de este puente pues va a producir síntomas del puente contralateral. Tenemos otras hernias como lo son el descenso de las amígdalas, que pues fácilmente lo podemos identificar en los planos sagitales, y tenemos las hernias transtentoriales ascendentes, que es cuando esa porción del vermis cerebeloso superior oblitera la cisterna cuadrigémina. Hay otras hernias que pueden ocurrir sobre todo en los pacientes que tienen defectos de la bóveda craneal, y son las hernias extracraneales en las cuales a través del defecto se va a herniar parénquima cerebral. Puede ocurrir también lo contrario, y es que la presión atmosférica haga que ese parénquima se hunda, y eso se llama hernia paradójica. Entonces les traigo este caso de otro paciente. Él tenía unas secuelas de un accidente de tránsito
vemos que tiene una hidrocefalia, dilatación de las astas temporales, de las astas frontales, y a través de un defecto de la bóveda craneal se estaba herniando pues precisamente parénquima cerebral e incluso sistema ventricular. Este paciente deciden llevarlo a la colocación de una derivación ventricular precisamente para intentar compensar un poco esas presiones intracraneales. Aquí vemos cómo está ingresando su catéter y vemos que ese parénquima, de manera paradójica, pues se está herniando es hacia el interior, y eso es porque la presión atmosférica venció la presión intracraneal. En estos casos es importante que siempre nos vayamos a revisar cómo están las radiografías de cráneo y específicamente vamos a buscar la válvula. Esa válvula nos está indicando la presión de apertura, que lo vamos a interpretar con este gráfico. Entonces vamos siempre a intentar, esta es la perilla, este es el indicador que siempre debe quedar exactamente igual como está la ilustración, y donde veamos que está como esta banda hipodensa o radiolúcida, pues va a ser como la presión de apertura, en este caso eran 160 milímetros de agua. Con esto, pues el equipo tratante decide ajustar un poco las presiones y pues disminuye esa presión de apertura más o menos a 120 milímetros de agua. Entonces, también les quiero recordar con este caso que probablemente esta es la única utilidad de la radiografía de cráneo, para que lo tengan muy presente y pues no lo pidan en ninguna otra circunstancia, y es precisamente para evaluar qué tan abierta está esa válvula. Y recordemos que estas válvulas son también conocidas como las válvulas de Hacking por el doctor Hacking, Salomon Hacking, un barranquillero que pues cambió completamente la historia de la hidrocefalia, fue precisamente el creador de estas válvulas. Entonces, para terminar, pues espero que puedan llevarse a casa que no toda cefalea es migraña, que a través de toda esta fisiopatología que revisamos, ustedes puedan imaginarse un abanico de posibilidades diagnósticas que tienen que sospechar en sus pacientes, y que finalmente recuerden que un diagnóstico oportuno puede significar un pronóstico completamente diferente. Muchas gracias.